Este video, formulado desde un punto de vista cristiano y bíblico, tiene la finalidad de concientizar y alertar a toda persona respecto al eminente peligro que representa el así llamado Nuevo Orden Mundial, así como también la ONU, la Comunidad Económica Europea, que viene a ser el antiguo Imperio Romano resucitado, y el movimiento ecuménico, por medio del cual se está llevando a cabo la unión de todas las religiones. Su agenda, no obstante, tiene el único y siniestro propósito de prepararle el escenario al anticristo que ha de manifestarse. Todos los cristianos conocedores de la Biblia y sus profecías siempre hemos sabido que algún día habría de manifestarse el anticristo. Sin embargo, ¿se nos ha ocurrido alguna vez preguntarnos si acaso existe alguien que le esté preparando el camino? ¿Quién o quiénes son el elemento humano que está utilizando Satanás para tal fin? La respuesta a este interrogante tiene que ver definitivamente con las sociedades secretas, acerca de las cuales en primer lugar de influencia podemos mencionar a los Illuminati, quienes a su vez controlan a la masonería y todas las demás organizaciones secretas, por medio de las cuales gobiernan también al mundo tras bambalinas, el así llamado gobierno invisible. En cuanto al nuevo orden mundial, tenemos que este no viene a ser sino la globalización de toda la política, economía y religión del mundo. El poder casi absoluto y subyugante sobre toda la humanidad en manos de unas cuantas personas, una élite, los Illuminati. En la segunda parte de este video, examinaremos principalmente el aspecto de las religiones en el nuevo orden mundial, ya que la religión es el elemento por medio del cual se controlan y manipulan las mentes de las masas. Y, de la misma manera como el emperador Constantino en el pasado le dio cohesión a su imperio, uniendo a las diversas religiones paganas de Roma con el cristianismo, resultando así el catolicismo romano, igualmente hoy en día se necesita llevar a cabo la unidad religiosa para el imperio del tirano mundial que ha de manifestarse, esto es, el anticristo. Empezaremos viendo las principales organizaciones secretas que sostienen los hilos del poder mundial. En 1973, David Rockefeller, también miembro del CRE, propuso incluir a Japón en el grupo Bilderberg, pero fue rechazado. Creó entonces la Comisión Trilateral, consistente en reuniones anuales privadas de unas 350 personas, empresarios y directivos de grandes corporaciones, dueños de medios, políticos y ONGs, pero esta vez incluyendo al Japón. La idea era generar un triálogo entre Asia, América y Europa. El presidente americano Jimmy Carter participó en varias de sus reuniones. Pero la trilateral no solo concentra denuncias de autores sensacionalistas. Una de las acusaciones más duras surgió de boca de Barry Goldwater, ex senador y candidato a presidente de Estados Unidos, quien la describió con palabras que harían sonrojar hasta al más paranoico. Lo que la trilateral se propone es la creación de un poder económico mundial superior al gobierno político de las naciones Estado involucradas. Como ejecutivos y creadores del sistema, ellos gobernarán al mundo. En los 80 no fue la izquierda sino la derecha norteamericana quien volvió a golpear. La reaccionaria Legión Americana, los veteranos de guerras extranjeras y la ultraconservadora Sociedad John Birch denunciaron a la Comisión Trilateral y pretendieron que el Congreso iniciara una investigación, pero su reclamo murió sepultado por la burocracia. Durante la campaña electoral de 1980, Reagan atacó a Jimmy Carter diciendo que había 19 trilateralistas, incluido el mismo Carter, en el gobierno. Luego, prometió que si resultaba electo, no pararía hasta descubrir todos los secretos de la Comisión Trilateral. Pero cuando llegó a la presidencia, el propio Reagan incluyó a 28 miembros del CRE, 10 Bilderbergers y al menos 10 trilateralistas.
Su vicepresidente no era otro que el trilateralista George H. Bush. Y aquí es donde se abre una de las mayores incógnitas en el tema de las sociedades secretas, porque los mismos apellidos aparecen en forma recurrente. Conservadores y liberales, demócratas y republicanos, filonazis con socialdemócratas, todos conviven bajo un mismo techo en pos de un objetivo común. Aunque aparentemente tienen visiones radicalmente opuestas, en la realidad comparten intereses comunes. La única explicación posible para todo es que realmente existe un establishment dentro del establishment. ¿Acaso el presidente George H. Bush se refería a eso cuando tras la Primera Guerra del Golfo en 1991 habló de un nuevo orden mundial? Lo que está en juego es más que un pequeño país. Es una gran idea, un nuevo orden mundial en el que naciones diversas se unen bajo una causa común para alcanzar los objetivos mundiales de la humanidad. Son demasiadas casualidades para pasar por alto, demasiados indicios de que algo anda horriblemente mal. Después de todo, si nosotros mismos tuviéramos poder, dinero y acceso a información reservada, ¿quién dice que no la utilizaríamos en nuestro propio beneficio? Si seguimos la trama de la historia desde la Revolución Industrial, veremos que existe un encadenamiento de eventos altamente sugestivo, que parece probar la teoría de las conspiraciones, o al menos proveer sólidos argumentos a su favor. Primero, la creciente concentración de capital y recursos en pocas manos privadas como bancos y gigantescas corporaciones multinacionales. Corporaciones que tienen un capital equivalente al PBI de países enteros y cuya propia supervivencia requiere de aumentar año a año sus ganancias a costa de lo que sea. Segundo, la creación de órganos públicos multilaterales de control que en realidad están compuestos por la suma de intereses privados, como la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. Tercero, el innegable avance de la privatización, la apropiación privada de los recursos naturales, de la infraestructura de comunicación, de la industria pesada y la defensa, la salud y los sistemas bancarios, alejándolos de las manos del pueblo y entregándolos a las ambiciones garras de las corporaciones privadas. Cuarto, el fenómeno de globalización financiera y cultural, que en realidad no es más que la imposición de la cultura y el capital central sobre los países periféricos. Quinto, la generación de conflictos mundiales y enemigos estereotipados que manipulan la opinión pública y terminan destruyendo cualquier posibilidad de debate u oposición, derivando en la pérdida real y concreta de muchos de los derechos democráticos más elementales. La Ley Patriótica de los Estados Unidos de 2001 es un buen ejemplo de ello. Cuando cunde el pánico, la gente parece aceptar de buen gusto el mayor control. Y finalmente, el detalle más sugestivo de todos, que todos los principales protagonistas de estos eventos, quienes realmente ostentan el poder económico y político de Occidente, sea por vía del capital, de las armas o de los votos, curiosamente se agrupan en unas pocas sociedades que debaten a puertas cerradas. ¿Son Skull and Bones, el CRE, el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral la causa o la consecuencia? ¿Ser miembro de ella significa acceder a ciertos privilegios o solo quienes gozan de ciertos privilegios pueden convertirse en miembros? ¿Importa la diferencia? Miren alrededor y saquen sus propias conclusiones. Tal vez sea hora de entender que nada es casualidad, que los sucesos están todos encadenados y responden siempre a un interés superior, difícil de ver, pero que está a la vista de todos si sabemos hacia dónde mirar. De lo contrario, creyéndonos dueños de nuestro destino, seremos solo marionetas en una obra controlada por la mano siniestra de las sociedades secretas.
La ONU, fundada en 1945, fue creada por los Illuminati como un organismo para control mundial, con injerencia directa en la política, economía, religión, salud y educación de todos los países del mundo. Su influencia y poder crece cada día más, por lo cual también muchos investigadores de las profecías bíblicas acertadamente coinciden en señalar que al final del tiempo la ONU estará directamente relacionada con el imperio del anticristo. Curiosamente, en esta fotografía de una reunión cumbre de la ONU, podemos observar el número del anticristo o la bestia, el 666, en las banderas atrás de los asistentes. El logo de la ONU, por otro lado, contiene exactamente 33 segmentos, incluyendo el centro, lo cual representa así el más alto grado de la masonería, el grado 33, algo que difícilmente podría ser resultado de una mera coincidencia. Su relación y función dentro del nuevo orden mundial fue claramente definida por primera vez precisamente por el primer mandatario en anunciar el nuevo orden mundial al mundo. Esto es el expresidente George Bush padre. Esto cuando en marzo 7 de 1990 habló al Congreso diciendo: "Ahora nosotros podemos ver un nuevo mundo que empieza a formarse, un mundo en el cual existe un prospecto muy real de un nuevo orden mundial, un mundo donde las Naciones Unidas, libres ya de la Guerra Fría, se encuentran posicionadas para cumplir la visión histórica de sus fundadores". Aquí vemos que al referirse a sus fundadores, obviamente él no lo dice, pero son los Illuminati, de los cuales sabemos él forma parte. En Manhattan, Nueva York, en 1946, se compró el terreno de 16 acres para el complejo de edificios de la ONU. John D. Rockefeller, perteneciente a una conocida familia de los Illuminati, donó $8.5 millones para el proyecto, mientras que años después, Ted Turner, un magnate de los medios de comunicación, donó nada menos que $1 billón, como lo muestra esta editorial en su portada. Para un gobierno mundial se necesita una constitución mundial. Por ello la ONU promovió en 1987 la creación de un documento titulado Una Constitución para la Federación de la Tierra, la cual habrá de implementarse en el futuro, en el momento propicio. La componen 15 millones de miembros de 80 países y fue firmada por políticos, economistas, embajadores, líderes religiosos y también organizaciones religiosas como el Concilio Mundial de Iglesias, la cual, por cierto, es una organización completamente apóstata. Esta Constitución regulará absolutamente todo: educación, salud, política, religión, fuerzas armadas, y estará por encima de cualquier ley nacional. Es realmente increíble cómo la mayoría de los habitantes de la Tierra, consciente o inconscientemente, están preparándole el camino al anticristo, el tirano que ha de manifestarse. Debido a que la función principal de la ONU consiste supuestamente en promover la paz mundial, esto es exteriorizado dentro de sus instalaciones de varias maneras. Este muro, por ejemplo, cita el conocido capítulo 2 del libro del profeta Isaías, donde se habla que no habrá más guerra y que las armas se convertirán en instrumentos para la labor de la tierra. Así como también, por medio de esta escultura, en uno de los patios de la ONU, la idea que se percibe es la anulación de la violencia. En su supuesta búsqueda por la paz, la ONU mañosamente planea reducir los ejércitos más poderosos del mundo, en este caso los Estados Unidos y Rusia, pero esto al mismo tiempo que aumenta los suyos, como se puede apreciar en este dibujo diseñado por la misma ONU, pretendiendo así, con astucia, obtener la hegemonía del poder militar a nivel mundial. Parte de su estrategia también consiste, y esto cada vez más con el pretexto de promover la paz global, en desarmar a todos los ciudadanos del mundo,
para lo cual actualmente está presionando a todos los gobiernos de la Tierra en este sentido, a fin de que desarmen a los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia nos muestra que cada vez que algún gobierno de una nación desarma a sus ciudadanos, esto es porque planea una represión, como nos lo muestra el encabezado de esta editorial, donde vemos que en el siglo XX se exterminaron 56 millones de personas por sus propios gobiernos. Todo este asunto de la falsa paz que promueve la ONU, por otro lado, se relaciona a la perfección con las profecías que conocemos del anticristo al respecto, pues sabemos que éste traerá una falsa paz al mundo durante los primeros 3 años y medio de su reinado, pero después, en el segundo periodo de los otros 3 años y medio restantes, será la peor época en toda la historia de la Tierra. La ONU y el anticristo se encontrarán, pues, estrechamente relacionados durante el periodo de la gran tribulación que la Biblia predice vendrá sobre toda la tierra. La ONU, como organismo mundial, tiene no obstante su propio sistema de creencias, cuyas raíces son claramente satánicas. Estas se remontan a finales de 1800 con Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, de donde también se derivó el actual movimiento de la nueva era. En este dibujo de la época vemos a Blavatsky con 3 personajes a quienes ella llamaba sus maestros ascendidos o espíritus guías, de los cuales también, según ella, recibía enseñanzas. Eran seres incorpóreos y existían para Blavatsky solamente en el reino espiritual o invisible, por lo que podemos deducir que entonces eran simplemente unos demonios con los cuales ella se comunicaba. Blavatsky editaba y promocionaba mensualmente, desde 1887 a 1897, su publicación teosófica llamada abiertamente Lucifer Magazine. Tanto ella como su colaboradora Annie Besant tuvieron estrecha relación con la masonería de su tiempo. Incluso se ha llegado a pensar que la misma sociedad teosófica fue invento de la masonería. La obra clásica de ocultismo de Blavatsky, titulada La Doctrina Secreta, fue una de las obras preferidas de Hitler, el cual siempre incluso mantenía un ejemplar a un lado de su cama. La relación entre Hitler y la sociedad teosófica resulta obvia cuando vemos la suástica aquí en el logo de la sociedad teosófica, el cual fue diseñado, obviamente, antes que naciese Hitler. Después de Blavatsky, tomó las riendas de la organización Alice Bailey, quien 2 años después le cambió el nombre a la publicación Lucifer Magazine por Lucy's Trust, esto con el fin de disfrazar un poco el nombre de Lucifer. Para 1949, Bailey había compilado 25 libros de ocultismo que, según ella, le habían sido dictados por su espíritu guía, un demonio, por supuesto. En 1969, la Sociedad Teosófica se cambió exactamente frente al edificio de la ONU, en la calle United Nations Plaza número 866, y se encarga actualmente del mantenimiento del misterioso y así llamado Cuarto de la Meditación, el cual se encuentra dentro del mismo edificio de la ONU. La ONU y sus creencias anticristianas de la nueva era resulta algo por demás evidente cuando también nos enteramos que este objeto pagano y blasfemo, llamado el Arca de la Esperanza, fue introducido a las instalaciones de la ONU. Este objeto blasfemo simboliza la antítesis de todo lo que representa el Arca del Pacto bíblica. Contiene dentro de ella también 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos de Gaia, la Madre Tierra, escritos en papiro egipcio. Un nuevo pacto al cual todas las naciones deberán adherirse. Está hecha con madera de árbol de sicómoro, el cual por cierto era sagrado para los egipcios, y por ello la tumba de Osiris estaba compuesta con este tipo de madera. Por iniciativa de la ONU, un gran paso para la formación de la religión mundial tuvo lugar en junio 25 de 1997. En San Francisco, California,
200 delegados de todas las religiones del mundo, desde aborígenes australianos hasta protestantes ecuménicos, se reunieron con el fin de crear una unión religiosa mundial, lo cual quedó compilado en este documento, titulado Iniciativa de Unidad Religiosa. La coordinación del evento se llevó a cabo por Robert Mueller, quien ha trabajado para la ONU durante más de 30 años en 32 agencias especializadas. Según las mismas palabras de Mueller, su más grande sueño es lograr una gran alianza entre todas las religiones del mundo y la ONU. Posteriormente, para solidificar la unificación de todas las religiones del mundo, se publicó una especie de Biblia pagana llamada Escritura Mundial, una antología de textos sagrados, lo cual viene a ser una compilación de textos sagrados de todas las religiones y creencias del mundo. Contiene, por ejemplo, porciones del libro tibetano de los muertos, el Corán, el libro de Mormón, la Cábala, chamanismo, nueva era, brujería, vudú, la Biblia, etc. El autor y editor de esta obra es el Reverendo Moon, fundador de la así llamada Iglesia de la Unificación, a la cual, por cierto, pertenece también el actual secretario de la ONU, Ban Ki-moon. El Reverendo Moon, quien trabaja para los Illuminati, juega un importante papel en el plan que ellos tienen para la unificación de todas las religiones, y por ello es que él trabaja dentro de la ONU para tal fin. Habiendo sido agente de la CIA en Corea, actualmente Moon es un personaje que maneja miles de millones de dólares en inversiones en todo el mundo. Es dueño del importante diario The Washington Times, aparte de otras importantes e influyentes publicaciones en todo el mundo. Ha financiado las campañas políticas de la familia Bush y mantiene estrechas relaciones de negocios con ellos, incluso el tráfico de heroína a nivel mundial, sobre todo lo que proviene de Afganistán, un país que desde que fue ocupado militarmente por decisión de los Bush, ha aumentado 3 veces la producción de dicha droga. The Reverend Moon, his stated aim is world domination. Moon y su esposa regularmente llevan a cabo ceremonias de casamientos colectivos, donde casan en masa a miles de sus adeptos, y quizá por ello es que increíble y jactanciosamente se han autonombrado a sí mismos los padres de la humanidad. Con sus miles de millones, Moon ha podido comprar a muchos famosos televangelistas y líderes protestantes, con el fin que les sirvan en sus planes de unificación religiosa, como el reverendo Jerry Falwell, Kenneth Copeland, el reverendo Schuller, Tim LaHaye y su esposa, y Ralph Reed, líder de la Coalición Cristiana, un organismo político de derecha cuyo voto llevó a Bush al poder y que aquí la editorial masónica Time jactanciosamente llama a Reed nada menos que la mano derecha de Dios. Aparte de autonombrarse padre de la humanidad, el reverendo Moon, llegando al colmo de la blasfemia, afirma que Jesús falló en su misión, la cual él ahora completará, y, a manera de inicio, organizó en Washington, D.C., una ceremonia en el Capitolio donde se coronó como Mesías y Salvador del mundo. A ella asistieron numerosos políticos de los Estados Unidos, así como también líderes protestantes, musulmanes y rabinos con todo y su chofar. En el proceso de implementación del nuevo orden mundial, la unificación de Europa representa un eslabón fundamental en el plan de los Illuminati de prepararle un escenario propicio al anticristo, esto es, un gobierno mundial totalitario con un solo líder a la cabeza. Y es que la Comunidad Económica Europea no viene a ser sino el antiguo imperio romano resucitado, del cual finalmente saldrá el anticristo.
En todos los billetes de euros, en el reverso, aparece un mapa del antiguo Imperio Romano, como puede observarse aquí en este billete de 20 euros. Un indicio de que ciertamente el imperio ha resucitado. En el pasado, hubo algunos líderes que intentaron resucitar al antiguo Imperio Romano, pero todos finalmente fracasaron. No obstante, el único que sí lo logrará será el Anticristo. En realidad, podríamos decir que Europa está ansiosa porque aparezca el Anticristo, ya que, por ejemplo, este hombre, Henry Spock, exministro exterior de Bélgica y uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea, abiertamente afirmó lo siguiente: no necesitamos más comités, queremos un hombre de suficiente estatura, que sea un verdadero líder y nos libre de todos nuestros problemas económicos. Sea enviada tal persona, y sea Dios o demonio, lo aceptaremos. Estando así las cosas, vemos pues que la invitación está hecha. Solo es cuestión de tiempo para que aparezca tal líder, el cual nosotros sabemos quién será. El hecho que la Unión Europea es pues el antiguo imperio romano resucitado de las cenizas, y esto por el espíritu del anticristo, resulta evidente cuando también analizamos esta fotografía. Aquí se está firmando el 29 de octubre del año 2004 la nueva constitución de la Comunidad Económica Europea, en la colina Capitolina en Roma, y bajo la estatua de bronce del Papa Inocencio X. Curiosamente, en la Roma de la antigüedad, la colina Capitolina era el lugar más sagrado y centro de la actividad política, social y religiosa de la vida romana. Allí se encontraba también la estatua gigante de Júpiter Capitolino, el dios principal de los romanos. Otros símbolos de la Comunidad Económica Europea que la delatan en estrecha relación con el Anticristo es, por ejemplo, con su moneda de 5 euros y esta estampilla del Parlamento Europeo. En ambas vemos a una mujer sentada sobre un toro. De acuerdo a la mitología griega, esto representa a Zeus, el dios de los dioses, el cual tomó la forma de toro para poder raptar y luego violar a la diosa Europa. Tal simbología, no obstante, nos recuerda a Apocalipsis 17:3, desde donde se nos dice que «Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Más adelante, en el versículo 9 y 10 del mismo capítulo, se nos dice también que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si observamos la estampilla, claramente veremos que bajo la mujer y el toro se encuentran exactamente 7 montes. La simbología de la mujer sentada sobre la bestia, o Europa sentada sobre el toro, se encuentra en todas partes en Europa, en las tarjetas de teléfono como esta, en portadas de revistas y también en esculturas como esta, la cual se encuentra fuera del edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. Continuando con la interpretación de símbolos que vemos en la unificación de Europa, tenemos aquí 2 torres. A la izquierda aparece un dibujo de la Torre de Babel que data de la Edad Media y a la derecha vemos el edificio del Parlamento Europeo en Francia. Todos los cristianos sabemos que en el capítulo 11 de Génesis, Nimrod, en abierto desafío a Dios, construyó la Torre de Babel en un intento de unir a toda la humanidad. Esto bajo un solo gobierno con él como cabeza. El proyecto de la torre, no obstante, la Biblia nos dice que quedó inconcluso, pues Dios mismo intervino y confundió las lenguas de los que participaban en la obra para que no pudiesen comunicarse entre sí. Curiosamente, aquí vemos que el edificio o torre del Parlamento Europeo en Francia fue construido a propósito de tal manera que pareciera una obra inconclusa, simbolizando así que ellos planean terminar lo que dejó inconcluso Nimrod, unir a toda la humanidad bajo un solo gobierno, cuyo líder en este caso ahora será el Anticristo. Más significativo aún es este póster elaborado por el Parlamento Europeo de Bruselas en Bélgica. Abajo, en el margen derecho dice: Europa, muchas lenguas, una voz.
Notemos aquí que no se usó el término en inglés languages, que sería lo apropiado y que se traduce como lenguajes, sino más bien se escribió tongues, que significa lenguas, y el cual es precisamente el término que aparece en Génesis 11, cuando se nos habla de la rebelión de Nimrod. También, a la derecha del dibujo, aparece una grúa moderna, simbolizando así que el proyecto se encuentra todavía en proceso de construcción. La Unión Europea simboliza aquí su abierto desafío a Dios, intentando una vez más la unión de la humanidad. Las estrellas, por su parte, se encuentran curiosamente invertidas con una de las puntas hacia abajo en forma del pentagrama satanista, como se puede apreciar aquí en la portada de la Biblia de los satanistas de Anton LaVey, el Papa Negro. Aquí Anton LaVey aparece con el pentagrama satanista atrás de él. Y en la portada de este disco de un grupo de rock satánico, también vemos al pentagrama con su simbolismo del macho cabrío. Volviendo al póster otra vez, vemos que las estrellas, que no son sino pentagramas disfrazados, son 11 en total, con la del centro visiblemente más grande que las demás. Y esto porque esta estrella representa nada menos que al mismo Anticristo. El capítulo 17, versículo 12 del libro del Apocalipsis, al referirse al reinado del Anticristo, nos dice que serán 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia, totalizando así las 11 estrellas. De igual manera, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 24, al referirse al mismo evento, nos dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Podemos pues concluir este tema afirmando que, entonces, sin duda detrás de la unificación de Europa se encuentra el espíritu del mismo Anticristo. En el plan de los Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, controlando a través de la globalización la política, economía y religión del mundo, el factor religión es quizá el más importante para ellos, ya que por medio de la religión se manipula y se ha manipulado a través de toda la historia de la humanidad las mentes de las masas. Y cuando finalmente aparezca en el escenario el Anticristo, obviamente la unificación de las religiones le facilitará sus planes de dominación mundial. Por ello, el así llamado movimiento ecuménico, que pretende la unificación religiosa, no es sino una estrategia diabólica promovida y sustentada por el mismo espíritu del Anticristo. En nuestro tiempo, el personaje que más ha promovido el ecumenismo es sin duda el ya fallecido Papa Juan Pablo II, el cual estableció relaciones y vínculos con los líderes de las principales religiones del mundo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con un líder musulmán, también con los budistas y aquí con rabinos judíos. Juan Pablo II participó en todo tipo de ceremonias paganas, en su afán de promover el ecumenismo, como lo vemos aquí con cardenales y obispos, presenciando una danza ceremonial con adoradores del dios Shiva en la India. En esa ocasión, recibió una marca en la frente de parte de una sacerdotisa de Shiva. Para entender este gesto, hay que recordar que en el ocultismo la parte de la frente donde fue marcado el Papa se conoce en el mundo del ocultismo como el tercer ojo, el cual supuestamente una vez abierto produce poderes psíquicos o extrasensoriales. A Shiva se le conoce también en la India como el destructor y se le asocia siempre con serpientes, mientras que para los masones es conocido como el Señor de la Muerte. Después de su viaje a la India, el Papa invitó a este sacerdote hindú a que celebrase su rito dentro del santuario de la Virgen de Fátima. Obsérvese la marca en la frente del así llamado tercer ojo, mientras que al fondo se aprecia el ídolo de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al mismo sacerdote con unos peregrinos hindús, celebrando su rito sobre el altar de la Iglesia Católica de Fátima. Ahora,
El sacerdote inviste con un manto hindú que tiene escritos versos del Bhagavad Gita por todas partes al sonriente rector de la iglesia de Fátima. Después, hizo lo mismo con el obispo de dicho lugar, quien lo acepta gustosamente. Este evento no pasó desapercibido para muchos católicos, como lo muestra el encabezado de esta editorial católica, y que se titula Reporte de profanación hindú en Fátima. El suceso no pasó a más, ya que como en toda estructura religiosa, cuando la jerarquía de arriba decide algo, los fieles o adeptos no pueden hacer nada al respecto. Un gran paso en la unificación religiosa, promovido por Juan Pablo II, tuvo lugar en octubre 27 de 1986 en Assisi, Italia. Allí unió a todos los líderes de todas las religiones del mundo para que supuestamente oraran por la paz mundial. Asistieron indígenas de Norteamérica, fumando su pipa de la paz ritualísticamente, el Dalai Lama, espiritistas, chamanes, protestantes, hindús, y cuando pasaron al micrófono para hablar, el Papa afirmó que todos oraban al mismo Dios. El Dalai Lama, por su parte, dijo que todas las oraciones de los presentes producían una energía que causaría un ambiente de paz en el mundo. El Papa incluso permitió que su amigo el Dalai Lama instalara un ídolo de Buda en el altar de la iglesia de Assisi. Y, juntamente con su séquito de sacerdotes budistas, celebró una ceremonia mientras afuera, entre la gente, se escuchaban mantras, cantos y sonidos de campanillas budistas. Estamos, pues, viendo con nuestros propios ojos cómo se está formando aquello que en el pasado mucho se comentó en el mundo cristiano, esto es, que llegaría el día cuando se unirían todas las religiones. En el protestantismo, los Illuminati tienen a sus títeres tanto con los carismáticos, con sus señales y dones, como los no carismáticos. Si alguien les ha servido más que nadie en el movimiento ecuménico, este es Billy Graham, masón grado 33 y al que en ocasiones se le ha llamado también el Papa Protestante. Aquí lo vemos saludando al expresidente Truman con el saludo masón. Truman afirmó en una ocasión lo siguiente: si en mi vida hubiese tenido que elegir solamente entre ser masón o presidente de los Estados Unidos, hubiese elegido ser masón. Truman nunca escondió el hecho que era masón, aquí aparece con su indumentaria masónica. Desde sus inicios, Bill Graham fue pastoreado por cardenales y obispos en los Estados Unidos para infiltrar al protestantismo, lo cual ha cumplido al pie de la letra. En 1967, Graham recibió un grado honorífico de este obispo jesuita en una universidad católica en California. En esa ocasión, afirmó que el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy en día. Aquí leemos: el Papa es casi un evangelista. Billy Graham declaró esto en una entrevista exclusiva en relación a la así llamada peregrinación del Papa a Polonia, a la cual también llamó un triunfo para la cristiandad. Aquí lo vemos en el Vaticano, obsequiándole un libro al Papa, los dos hijos preferidos del diablo juntos, Papa católico y Papa protestante. Ahora lo vemos conversando amigablemente en esta ocasión otra vez en el Vaticano con el Papa, como grandes amigos. William Randolph Hearst, católico y miembro de la secta Caballeros de Malta, dueño de una cadena de periódicos a través de todos los Estados Unidos, un personaje de muchas influencias y billonario, recibió órdenes de impulsar y dar a conocer a Billy Graham cuando era una figura casi desconocida. Esto, anunciando sus campañas evangelísticas por todo el país y hablando a sus editores para que escribiesen acerca de él en todos sus periódicos a nivel nacional. El obispo Fulton J. Sheen, masón grado 33 y un personaje muy conocido en su tiempo, fue otro clérigo católico a quien también se le dio la consigna de pastorear y aconsejar a Billy Graham. Más adelante, en otro segmento de este video, veremos cómo el mismo Billy Graham afirma que en una ocasión el obispo Fulton J. Sheen fue a verlo y conversaron durante 4 horas. Desde ese día, dice Billy Graham, su relación con la Iglesia Católica cambió por completo. Henry Luce, multimillonario y miembro de la sociedad secreta Skull and Bones o Cráneo y Huesos, fue jefe durante mucho tiempo de la revista Time y también Life Magazine.
ambas controladas por la masonería y por medio de las cuales continuamente Henry Luce proyectaba la imagen de Billy Graham una y otra vez. A manera de ejemplo, tenemos aquí la portada de Time, publicada precisamente en el año en que se elaboró este video, año 2007. Lo curioso en este caso, no obstante, es que la letra M, la cual se encuentra cubierta parcialmente por la cabeza de Graham, da la apariencia que el sujeto tiene dos cuernos, algo que por otro lado no debe extrañarnos, pues la masonería continuamente recurre a la simbología subliminal. Volviendo con Henry Luce, tenemos que este personaje fue tan reconocido por los Illuminati al punto que se le hizo una estampilla de correo con su rostro y en el margen izquierdo de la misma aparece la palabra editor. No podemos dejar de señalar también que curiosamente el valor de la estampilla es de 32 centavos y si al número 32 sumamos la imagen de Luce, entonces tenemos el número 33, el cual es el grado más alto de la masonería. Pasemos ahora a una entrevista que le hizo el reverendo Schuller, masón grado 33, a su amigo Billy Graham, también masón grado 33. Juzgue usted si este sujeto Billy Graham no es un verdadero hijo del diablo, movido por el espíritu del anticristo, pues afirma, entre otras cosas, que el cuerpo de Cristo lo componen también los musulmanes, los budistas y todos los no creyentes en general, y que son salvos e irán al cielo aunque no conozcan a Jesús. Una afirmación salida desde el mismo infierno, ya que evidentemente si los inconversos no necesitan nacer de nuevo y ser salvos, entonces toda la obra del Evangelio no tiene ningún sentido. Todo es en vano. Veamos la entrevista. Tell me, what do you think is the future of Christianity? Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for his name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non-believing world. They are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their heart that they need something that they don't have, and they turn to the only light that they have, and I think that they are saved and that they're going to be with us in heaven. This is fantastic. I'm so thrilled to hear you say that. There's a wideness in God's mercy. There is. There definitely is. En este otro segmento de la misma entrevista, el masón Schuller le pregunta a Graham sobre otros dos masones ya fallecidos y amigos de ambos, el obispo Fulton J. Sheen, que fue muy amigo de Graham, y Norman Vincent Peale, un supuesto pastor protestante e iniciador de la filosofía del pensamiento positivo, el cual también afirmaba sin rodeos y con orgullo que él era masón incluso de tercera generación desde su abuelo. You knew Fulton Sheen, you knew Norman Peale. Your comments on both of these men? I think that the primary way of communicating is to live the life. Let people see that you're living what you proclaim. And I think both of them lived it. And I knew both of them as you did and loved them both. And I have in my book a story of how Fulton Sheen came to my apartment on a train once, and we had 2 or 3 hours together. And when I went to his funeral, they took me right up to the place of burial, and I felt I had lost a very dear friend. And since that time, the whole relationship between me and my work and you and your work and the Roman Catholic Church has changed.
they open their arms and welcome us, and we have the support of the Catholic Church almost everywhere we go. And I think that we must come to the place where we keep our eyes on Jesus Christ and not on what denomination or what church or what group we belong to. En esta entrevista con David Frost, se le pregunta a Graham su opinión acerca del Islam y, en vez de definirla como una religión falsa, el tipo hace todo lo contrario, afirmando que no lo hemos comprendido y que Mahoma tenía mucho respeto a Cristo y lo consideraba el más grande de los profetas, pero después de él, por supuesto. También dice que ahora estamos más cerca del Islam de lo que pensamos. Aquí cabe señalar que este hijo del diablo deliberadamente omite que en el Islam todo aquel que mata por la propagación de esta religión se le promete el paraíso. Why is Islam the fastest growing religion in the world? I don't know the answer to that, but I can give some my own theories. I think one is the tremendous discipline that they have in Islam, in the sense that there's a judgment if you do wrong, and there's the tremendous hope that people have if you are Islamic. Suppose you die on a battlefield fighting for Islam, the promises they give you for the first 1,000 years would make any young man say, well, I think that's what I'd like to have. They have so many things. And I think Islam is misunderstood too, because Muhammad had a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we're closer to Islam than we really think we are. En este otro segmento de la entrevista, Graham define a los cristianos fundamentalistas como intolerantes, y esto porque obviamente ellos son los que le estorban en el movimiento ecuménico que promueve y del cual él es parte crucial. También afirma descaradamente que ahora tiene 100% de apoyo católico y que los obispos, arzobispos y el mismo Papa son sus amigos, con los cuales también afirma tener muchas cosas en común en cuanto a la fe. Veamos la entrevista. In 1957, the New York Crusade really clarified in a way that the fact that there was a difference between evangelical and fundamentalist in that sense. And you said we'd had enough of the big stick, as it were, of fundamentalism, and we needed the big love of evangelicalism or evangelism. There is a division between those two words that people still don't altogether understand. Well, it's certainly true here in this country. There's a difference between the fundamentalist, who is a person who takes a stand on certain controversial issues and won't move from that stand, and there's an intolerance. And I felt that God had called me to love all people, whatever church they went to, whether it's Catholic or Protestant or who, and work with them. And today we have almost 100% Catholic support in this country. That was not true even 20 years ago. And the bishops and archbishops and the Pope is our friend, and we have plans underway now for a couple events that'll probably be world news about our relationship with the Roman Catholic Church. And because there's so much that we have in common, and so much of what we believe. They believe in Christ. They believe in the death of Christ on the cross and his resurrection. Este hijo del diablo traiciona así la sangre derramada de cientos de miles de cristianos que murieron en el pasado, víctimas de la Santa Inquisición papal, muchos de los cuales fueron torturados y también quemados vivos por el solo hecho de leer la Biblia. En este segmento de la entrevista, David Frost le cita a Graham sus propias palabras, donde él afirma que su hija Anne es la más grande maestra de la Biblia de entre todas las mujeres llamadas por Dios para predicar. Por causa de esto, Frost le pregunta que si entonces está de acuerdo en la ordenación de mujeres, a lo cual Graham simplemente no puede responder y evade la pregunta balbuceando cosas que no vienen al caso. Las Escrituras, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, claramente establecen que la mujer no puede enseñar.
por lo cual no puede haber ni maestras ni predicadores mujeres, aunque claro, esta sea hija de Billy Graham. Veamos la entrevista. A quote. If ever there was a woman called of God to proclaim the scriptures, my daughter Anne is one. She's one of the great Bible teachers among women today. I have a great appreciation for her and other women who have a gift of God. Does that mean that you are in favor of the ordination of women? It would be according to the circle I was in, because I feel that I belong to all the churches. I'm equally at home in an Anglican or Baptist church or a Brethren Assembly or a Roman Catholic church. And I would have to say that I would identify with the customs and the culture and the theology of that particular church. En esta entrevista con Larry King en CNN, se le pregunta a Graham su opinión sobre los mormones y el Vaticano, y, como es de esperarse, responde que tiene una maravillosa comunión con todos ellos. Esto a pesar que los mormones, por ejemplo, son herejes que creen que Lucifer es hermano de Jesús y también practican la poligamia, entre otras cosas. Y cuando habla del Papa, Graham esboza una sonrisa y abiertamente confiesa con orgullo que él estaba predicando en Kraków, Polonia, en la catedral de Karol Wojtyla, en el momento que éste había sido elegido Papa, pues había sido invitado por él para que predicara allí en su catedral. También afirma que anteriormente a este evento había recibido un doctorado honorífico de parte de un cardenal en Warsaw, Polonia, en una escuela católica. Finalmente también dice que le agrada mucho Juan Pablo II y que están de acuerdo casi en todo. Veamos la entrevista. What do you think of other, what do you think of like Mormonism, Catholicism, other faiths within the Christian concept? Mm-hmm. Oh, I think I have wonderful fellowship with all of them. For You're example, comfortable with Salt Lake City, you're comfortable with the Vatican? oh, I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and in fact, the day that he was inaugurated or made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow. I mean, you must have been shocked. Of course I was. There was shouting on the streets, the next day, Polish Pope, Polish Pope. And I knew it wasn't Dyszyński. I'd just been with him in Warsaw, where I'd received an honorary doctorate, and from the school there. And my next stop was in Krakow as the guest of Wojtyla. There were just two cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. He But not socially. He's a liberal socially. I mean, yes. Wealthy nations. He Yes. wants to share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Desde que los Illuminati le dieron su misión a Billy Graham, este ha sido el prostituto religioso de cada presidente en turno en la Casa Blanca, ya que cuando la popularidad o imagen de alguno de ellos se ve afectada, Graham es llamado de inmediato a la Casa Blanca para darle un levantón de imagen al presidente en turno. Esto haciendo acto de presencia y dando un sermón y discurso ante la prensa. Este libro, que acaba de salir a la venta en este año 2007, se titula El Príncipe de Guerra. Es acerca de Billy Graham, a quien vemos en la portada riéndose, y, atrás de él, a la izquierda, se alcanza a ver el rostro de Henry Kissinger, un elemento de los Illuminati. Este libro, sumamente documentado, narra cómo Billy Graham ha bendecido todas las guerras que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Incluso ha dado consejos de estrategia para ataques militares. El libro explica, por ejemplo, cómo durante la guerra de Vietnam, Billy Graham aconsejó al presidente Nixon para que bombardeara los diques de agua y campos agrícolas de esa nación, para privarlos de su sustento y hambrear a la población. Nixon siguió su consejo y el resultado fue 1 millón de muertos.
Cuando se inició la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein en Irak, y esto hoy sabemos fue solamente para robarle el petróleo a esa nación, Bush padre invitó a Graham a la Casa Blanca en enero 16 de 1991 para que orara por los bombardeos y bendijese simbólicamente las armas utilizadas contra la nación de Irak. En relación a dicho evento, este editorial publicó el artículo titulado Orando por la Paz, donde se nos dice que Graham dio un sermón en el cual afirmó lo siguiente: hay tiempos en los cuales hay que luchar por la paz, y oró para que de la guerra del Golfo pueda venir una nueva paz y, como sugirió nuestro presidente, un nuevo orden mundial. Hoy, no obstante, todos sabemos no fue por la paz, sino por el petróleo de Irak, y también, como bien parece saberlo Graham, el establecimiento del nuevo orden mundial, del cual él obviamente forma parte. Después de George Bush padre, llegó a la presidencia Bill Clinton, al cual, como era de esperarse, Billy Graham también le sirvió como prostituto religioso. Esta fotografía pertenece al momento en que Billy Graham fue a la Casa Blanca para apoyar espiritualmente a Bill Clinton cuando había caído en adulterio con Mónica Lewinsky. Billy Graham justificó a Clinton en su pecado diciendo que él no tenía la culpa, pues el presidente es un hombre muy apuesto y por ello las mujeres lo asedian. Los adulterios que se le comprobaron a Clinton anteriores a este caso de Mónica Lewinsky quedan pues absueltos también por esta declaración de Billy Graham, el papa protestante. Billy Graham, como buen prostituto religioso, siempre ha afirmado cuando llega un nuevo presidente a la Casa Blanca que dicho presidente es cristiano. Lo mismo decía de Clinton, aunque aquí lo vemos recibiendo la hostia con el Papa Juan Pablo II. Y también, claro, a pesar que Clinton apoyó y promovió el aborto, como nos lo muestra este editorial, donde se dice que por segunda vez Clinton se opuso a prohibir los abortos avanzados. Por si esto fuera poco, Clinton también fue el primer presidente en establecer contacto con el movimiento gay, como nos lo dice este editorial. El voto gay, por cierto, causó que Clinton ganara la presidencia cuando éste se lanzó como candidato. A pesar de todo lo anterior, en esta entrevista que le hizo Larry King a Billy Graham, Graham afirma que le agradan los Clinton, especialmente Hillary, la esposa de Bill Clinton, una mujer a quien Graham afirma ha defendido públicamente en varias ocasiones. Esto a pesar que Hillary Clinton admitió haber celebrado sesiones espiritistas en la Casa Blanca cuando Clinton era presidente. You like the Clintons? I like the Clintons very much. You're a big admirer of hers, right? Yes. On this program you have defended her. I think a great deal of Hillary. Mr. Clinton and I have known each other since he was 14 years old. And I've been to Arkansas several times with him, and he has presented me on occasions. He's made speeches about me. But he has other people that pray with him and talk with him about spiritual things. Después de Clinton entró a la presidencia George Bush hijo, y, como era de esperarse, Billy Graham también afirmó que este hijo del diablo es cristiano, aunque en este caso el mismo Graham supuestamente lo condujo al Señor. Sin embargo, aquí lo vemos orando en el Muro de las Lamentaciones como judío, lo cual nos muestra que trabaja para los planes sionistas de los Illuminati, y, aparte claro, pertenece a la Hermandad de la Muerte Skull and Bones, cráneo y huesos. Este engendro del diablo, responsable de la muerte de más de 1 millón de iraquíes y 4 millones más de refugiados, es obviamente títere de los Illuminati, quienes controlando los medios de comunicación, lo muestran ante la gente de una manera subliminal, proyectándolo como un santo con aureola, ciertamente un verdadero santo, y avalado sobre todo por el mismo Billy Graham. Curiosamente, a Bush se le ha captado haciendo la señal satanista con la mano en repetidas ocasiones, aquí guardando un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia del 9/11, que los mismos Illuminati llevaron a cabo, por cierto. Aquí lo vemos posando con la reina de Inglaterra y también haciendo la misma señal. En esta entrevista que veremos, se le pregunta a Graham su opinión sobre los Bush y, como buen prostituto religioso que es, afirma que los ama y que incluso considera que son la mejor de las familias presidenciales. Son, dice, una verdadera familia.
La mejor familia, sí, pero de genocidas y traficantes de heroína, entre otras cosas. Everything. And George Bush? I love them. That's, to me, like everybody, Billy. No, to me, they're the greatest of all the families. As a family? As a family. They really are a family. They really are a family. La organización Billy Graham es un imperio religioso valuado en miles de millones de dólares, el cual heredó Billy Graham a su hijo, Franklin Graham, un exalcohólico, quien, como era de esperarse, continúa trabajando para el movimiento ecuménico como lo hizo su padre. Todo indica que en la cúpula del poder mundial, tanto el Vaticano como los Illuminati seguramente están pactados para impulsar el movimiento ecuménico. Hace algunos años, la organización Billy Graham organizó una campaña por toda América Latina con el proyecto llamado Mi Esperanza. Tal campaña, no obstante, fue tan solo una estrategia con el fin de levantar un censo para el Banco de Información del Vaticano, ya que a todos los participantes se les pidió recabasen los nombres de todas las personas por ellos invitadas. El logo impreso en el folleto de la propaganda mostraba esta figura típicamente ocultista, pues es una figura irreal que de ninguna manera puede ser cristiana y no tenía nada que hacer allí. Se encontraba pues completamente fuera de lugar. Sin embargo, sí tiene sentido cuando aceptamos el hecho que tal campaña tenía entonces intereses o fines ocultos. El protestantismo hoy en día se ha convertido en una verdadera torre de Babel, de confusión, cuya estructura religiosa, compuesta por sus numerosas denominaciones y sectas, son manipuladas desde la cúpula del poder religioso por líderes corruptos que pertenecen a diversos grupos y sociedades secretas. Estos líderes trabajan todos, energetizados por el espíritu del anticristo, para la unión final de todas las religiones. Entre las sociedades y grupos secretos que conspiran dentro del protestantismo, por mencionar algunos, a manera de ejemplo, se encuentran obviamente la masonería, los caballeros de Malta, el papado, Alcohólicos Anónimos, la Orden Cráneo y Huesos, universidades cristianas masónicas como Oral Roberts University, el movimiento judío sionista, la red televisiva Trinity Broadcasting Network y muchos otros más. Los líderes más famosos y reconocidos en el protestantismo pertenecen o están relacionados con alguna orden secreta, las cuales a final de cuentas están controladas todas por los Illuminati. Entre los abiertamente ecuménicos y con nexos abiertos con el Vaticano, tenemos, tan solo por mencionar algunos, a Billy Graham, Franklin Graham, Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Chuck Colson, James Dobson, Elizabeth Elliot, Jerry Falwell, Bill Hybels, D. James Kennedy, J.I. Packer, Louis Palau, the Radio Bible Class, Robert Schuller, John Stott, Joseph Stoll, Wycliffe Bible Translators, United Bible Societies, Bible Society of America, Jack Van Impe, Wheaton College, World Vision, Philip Yancey, Youth for Christ, y muchos otros más. El reverendo Schuller, por ejemplo, muy amigo de Billy Graham, es masón grado 33 y ha asistido en numerosas ocasiones a los eventos realizados por el reverendo Moon. En Garden Grove, California, tiene una congregación con miles de asistentes que se congregan en su así llamada Catedral de Cristal. Antes de construir su lujosa catedral, Schuller llevó los planos del proyecto al Vaticano para que fuesen bendecidos por el Papa Juan Pablo II. Incluso en el 7º piso de su catedral se encuentra hoy en día una fotografía de él con el Papa bendiciendo dichos planos. También, dentro de los jardines del lujoso complejo, mandó hacer 4 estatuas de 4 masones a los que él admira: el obispo Fulton J. Sheen, Norman Vincent Peale, Billy Graham y él mismo también, por supuesto. Aquí lo tenemos saludando descaradamente con el saludo masón a Gorbachev, un personaje que trabaja para los Illuminati, y que por ello obviamente es apoyado por la revista masónica Time, como vemos aquí en esta portada donde lo describe jactanciosamente como el hombre del año. Aquí tenemos a Schuller con el líder de la Sociedad Musulmana de América. Ambos organizaron lo que llamaron una tarde de solidaridad religiosa, un evento al cual también asistieron diversos líderes religiosos para fomentar la unión de todas las religiones.
El televangelista Pat Robertson, otro masón grado 33, un personaje muy conocido, pues tiene su propio canal de televisión y varias estaciones de radio. Afirma incluso que él fue salvo en una iglesia bautista masónica en el estado de Virginia. Algo que podría resultar difícil de creer, esto es, que pueden existir iglesias protestantes masónicas. Sin embargo, todo esto es posible en la Babilonia protestante, pues tenemos por ejemplo este folleto impreso por la Iglesia Bautista del Sur, la cual por cierto es la más numerosa en los Estados Unidos, donde convoca una convención en la que abiertamente habla de su relación con la masonería. Curiosamente, el logo que aparece en la parte inferior con la letra M y que supuestamente se refiere a misión y ministerio, también podría referirse sin duda a la letra M con que se inicia la palabra masonería. Volviendo a Pat Robertson, tenemos que este sujeto siempre ha estado involucrado en la política y sirve de títere o prostituto religioso para los Illuminati, igual que Billy Graham. Aquí lo vemos saludando al expresidente Reagan. Aquí, en la portada de Time, lo vemos descarada y abiertamente haciendo un saludo masón con la mano. El artículo se titula Evangelio TV, Religión, Política y Dinero. Otra fotografía de Robertson posando solemnemente con el saludo masón parece no importarle que el mundo evangélico se entere, ya que sabe bien que la mayoría no son sino una bola de borregos manipulados sin discernimiento propio. El padre de Robertson fue senador y director de la importante Comisión Bancaria de los Estados Unidos, masón grado 33 y al servicio de los Illuminati. J. Peter Grace fue muy amigo de Pat Robertson y lo ayudó a que se graduase como licenciado en leyes en la Universidad de Yale, donde se encuentra la sede de la Hermandad de la Muerte, Cráneo y Huesos. Grace también fue líder a nivel nacional de la Orden Católica Secreta, los Caballeros de Malta. Pat Robertson fundó hace años una organización política llamada la Coalición Cristiana, por medio de la cual se logró engañar a los evangélicos para que votaran por George Bush hijo, y por cuyo voto Bush pudo ganar las elecciones a la presidencia. Robertson ahora hizo jefe de la organización supuestamente cristiana a este joven Ralph Reed, al cual la revista masónica Time lo llama aquí la mano derecha de Dios. Y esto porque la coalición cristiana se define también como la derecha cristiana. Conozcan al Ralph Reed, 33. Su coalición cristiana está en una cruzada para tomar la política de Estados Unidos y está funcionando. No podemos dejar de señalar, por otro lado, que aquí la edad de Reed son 33 años, o sea, el grado 33 de la masonería. El sello masónico sobre Reed, aunque claro, tanto él como Robertson afirman ser cristianos. Un ejemplo de ecumenismo descarado, de alianza con la ramera católica romana, donde están involucrados Pat Robertson, es este documento titulado Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Este pacto ecuménico fue formado, como dice aquí, por el supuesto cristiano Dr. Bill Bright, representante del Campus Crusade para Cristo, el cardenal John O'Connor de la Arquidiócesis de Nueva York, el Dr. J. E. Packer y el reverendo Pat Robertson. Estando así las cosas y conociendo nosotros la agenda que estos esbirros de Satanás tienen, dicho documento debería llamarse entonces de la siguiente manera: Pseudoevangélicos masones y católicos juntos, la misión anticristiana en el tercer milenio. Otro personaje ecuménico es James Dobson, muy conocido en el medio evangélico por su programa de radio a nivel nacional llamado Enfoque en la Familia y autor también de varios libros. Este sujeto ha recibido nombramientos honoríficos de parte del catolicismo romano, además de que sus grandes instalaciones donde opera en el estado de Colorado fueron financiadas por donaciones millonarias de parte de organizaciones católicas. Dobson forma parte también de esta organización pseudocristiana llamada Guardadores de Promesas. Murdoch es un billonario y magnate de los medios de comunicación. Es dueño de varios periódicos, 36 estaciones de televisión y compañías productoras de películas, además de que recientemente compró el Wall Street Journal por $5,000 millones. Murdoch pertenece a la congregación de Rick Warren,
acerca de lo cual Warren ha sido criticado por muchos evangélicos, pues el tal Murdoch resulta ser uno de los principales productores de películas porno en los Estados Unidos e Inglaterra. Esto además de que pertenece a la Orden Pontificia de San Gregorio el Grande desde 1998. Allí en ese año él donó $10 millones para la construcción de la nueva Catedral Católica en Los Ángeles, California. Volviendo a Rick Warren, tenemos que aparte de contar con todo el apoyo mediático de Murdoch, también es promovido por la revista masónica Time, la cual aquí lo incluye en la lista de las personas más destacadas durante el año 2004. De nuevo aquí, la edición de Time de octubre del 2007 proyecta a Warren como figura central con el artículo titulado Los 25 evangélicos más influyentes en América. Resulta evidente, pues, que los Illuminati han encontrado en Warren el sustituto perfecto de Billy Graham, otro prostituto religioso que sirve a sus fines. Warren pertenece, y lo afirma abiertamente, al Concilio de Relaciones Exteriores, un importante organismo de los Illuminati. Por ello, este corrupto viaja frecuentemente por todo el mundo, pero no precisamente para predicar el Evangelio, sino más bien para promover la agenda política de los Illuminati. Aquí lo vemos, por ejemplo, en su viaje a Siria, con un importante funcionario de ese país. Ese viaje, por cierto, fue financiado por una supuesta donación de $2 millones de parte de Murdoch. Warren de nuevo fue criticado por muchos evangélicos por causa de su viaje a Siria, pues una vez que se encontró allí, lo único que hizo fue alabar a la gran religión del Islam y referirse a la unidad que existe entre cristianos y musulmanes, promoviendo así la unidad religiosa. De igual manera, en su viaje a Ruanda, África, Warren se dedicó a hacer política con el tirano que gobierna ese país, Paul Kagame, un conocido genocida que masacró a su propia gente en 1994. Aquí la fotografía de ese viaje, publicada una vez más por la revista Time. Otro genocida con el que se involucró Warren es nada menos que con George Bush, miembro de la Hermandad de la Muerte, cráneo y huesos, ya que durante la reelección de este hijo del diablo a la presidencia, Warren mandó una carta a 150,000 pastores a través de todos los Estados Unidos para que votaran por Bush en su reelección. Sus palabras textuales fueron las siguientes: aquellos de nosotros que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, votemos por Bush. Así como hemos visto a través de este video, cómo innumerables líderes protestantes en los Estados Unidos están inmiscuidos en la política y sirven a los intereses de los Illuminati, en el tercer mundo, en Colombia, también tenemos un ejemplo al respecto con César Castellanos y su esposa, la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos. Este par de corruptos, fundadores de la secta G12, la cual no es sino un cóctel de catolicismo, nueva era, mercadotecnia y brujería, se han enriquecido explotando a sus incautos seguidores, al punto que en octubre 15 de 1998 se les inició una investigación por enriquecimiento injustificado de patrimonio. Este par de bandidos colombianos han invitado en varias ocasiones a su circo religioso en Colombia a otro personaje igual o más corrupto que ellos, a Benny Hinn. Veamos a continuación segmentos de video de Benny Hinn con ellos en Colombia. Nótese cómo se quieren este trío de bandidos. Aquí se aplica el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. And Pastor Castellano, thank you for loving my daughter. Y Pastor Castellanos, gracias por amar a mi hija. When he saw her yesterday, he came over and gave her a kiss. Cuando la vio anoche, se acercó y le dio un beso. So thank you for loving my baby. Gracias por amar a mi bebé. And if there's anything I can do for your children, I'm ready to do it. Y si hay algo que yo pueda hacer por sus hijas, estoy listo para hacerlo. You can send all 4 of them to California. I take care of them. Mandarlas a las 4 a California, yo las cuido. I want to say thank you for inviting me today. Quiero agradecerle por haberme invitado. Please come be with me
in Y por favor, California. venga a estar conmigo en California, pastor. Please. Por What a favor. tremendous, great hunger among your Qué precious hambre people. tan increíble que hay en el pueblo colombiano. I pray the Lord will bless Colombia Oro que el Señor bendiga a Colombia, and keep blessing Colombia que siga bendiciendo a Colombia, till everyone in this nation hasta que todos en este país will know Jesus as Savior. conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Amen. Amén. And bless Pastor Castellano and his wife. Y bendice la vida del pastor Castellanos. Protect and keep him Protégelo y guárdalo all their days. en todos sus In días. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want you to give Jesus a big shout of hallelujah. Quiero que grite aleluya al Señor. El logo del G12, por otro lado, resulta muy revelador al ser analizado, ya que no tiene nada de cristiano y más bien es 100% masónico. Pues vemos, por ejemplo, que se utiliza y sobresale de una manera por demás evidente la letra G, la cual viene a ser en la masonería la parte central y principal de su logo con el que se les identifica. La letra G es, de acuerdo a los mismos masones, el símbolo más sagrado para ellos y tiene varios significados y niveles de interpretación. El significado más general es que G se refiere a la palabra God, que en inglés significa Dios. Aunque claro, aquí debemos recordar que para los masones su Dios es Lucifer y no el Dios de la Biblia en el cual creemos los cristianos. Volviendo al logo del G12, notamos también que la letra G aparece enroscada alrededor del mundo, como si fuese una serpiente, siendo la punta de la flecha la cabeza de la serpiente, la cual también está incrustada y forma parte así del número 12. De manera que entonces si sumamos la serpiente al número 12, esto nos da el 13, o sea el número masónico típico que se encuentra atrás del billete de $1 de manera repetitiva. Esta simbología de la serpiente enroscada, formando un círculo, es un concepto muy antiguo y común en el mundo del ocultismo, y se remonta al antiguo Egipto. Se le conoce como el Ouborus. No obstante, como se aprecia en el dibujo, la serpiente es más bien una serpiente dragón. Algunas sociedades secretas, como en este caso la Sociedad Teosófica, la cual fue una creación de la masonería, empleó este símbolo para desarrollar su emblema como lo vemos aquí. Otro símbolo relacionado al mismo concepto es este símbolo universal ocultista, donde el huevo representa al mundo, el cual es energetizado o controlado por la serpiente. Una vez contando con estos antecedentes, vemos entonces que la letra G masónica en el logo del G12, en forma de serpiente, representa al mundo siendo enroscado y en control de la serpiente. La serpiente antigua que la Biblia describe como Satanás y que en el libro del Apocalipsis describe también como dragón. Hola, yo soy Martín Cariaga. Quiero aprovechar la conclusión de este video para advertir a toda persona que lo vea que el movimiento ecuménico se hará cada día más fuerte y culminará finalmente con la unión de todas las religiones. El peligro está que la mayoría de los líderes protestantes están pactados con el movimiento ecuménico y los creyentes no lo saben. Por ello es necesario más bien salirse del sistema denominacional y empezarse a reunir en los hogares con sencillez de corazón, como dice la Escritura, para poder evadir todo el gran peligro y confusión que implica el movimiento ecuménico. La cosa con el protestantismo es que el protestantismo no es sinónimo del verdadero cristianismo. Muchos fuimos salvos en el protestantismo porque la palabra de Dios obra para salvación. Sin embargo, el sistema protestante está volviendo a las manos de la ramera, la Iglesia Católica Romana. El protestantismo tiene elementos católicos romanos, como son el púlpito, el concepto del altar, la separación de clérigos y laicos. Y lo más nefasto en el protestantismo es que explotan a la gente con el así llamado diezmo. Yo escribí este libro llamado La verdad sobre el diezmo, en el cual pruebo con las escrituras y la historia de la iglesia cómo este cobro es completamente ilegal.
También escribí este otro libro que se llama El cautiverio babilónico de la Iglesia, donde se examinan todos los elementos católicos romanos que existen en el protestantismo. Cuando vino la Reforma Protestante en 1520, Lutero no recobró toda verdad escritural. Entonces guardó muchos elementos católicos romanos que existen y perduran hasta el día de hoy en las denominaciones protestantes. Por ello, es necesario en estos tiempos de gran peligro retornar al patrón apostólico de las Escrituras y salirse de toda religión organizada que a final de cuentas es pura manipulación. Gracias.